Gracias, presidente. Bueno, primero esperamos que no haya habido una labor parlamentaria sin varios de los bloques de esta Cámara, como informa la prensa. La moción de privilegio, presidente, es contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Creo que es muy grave lo que está pasando porque nosotros vimos durante la semana pasada el intento de instalar un estado policial prohibiendo directamente el derecho de manifestación, presidente, y apuntando sobre todo a cuestiones conspiranoicas, ¿no? Porque ya nos tiene acostumbrados esta ministra que también hizo una acusación de que había un atentado terrorista y de repente apareció un peluquero, un mitómano. Todavía tiene que aclarar, ¿no?, qué es lo que sucedió. Pero quiero decir, presidente, que cuando vinimos el día jueves a este recinto desde la manifestación, donde en mi caso habíamos recibido golpes por parte de la Gendarmería, cuando fuimos justamente a dialogar para que no se avanzara en la represión, porque también denunciamos, presidente, que acá se reprimió en la propia plaza, porque se plantea el tema de las calles, que no se pueden cortar las calles, pero vimos cómo la Policía Federal, Gendarmería, tiraron balas de goma en la propia plaza varias veces. Inclusive muchos manifestantes que fueron heridos con bala de goma en la cara, entre ellos nuestro compañero Matías Aufieri, que tiene serios riesgos de perder la visión de uno de sus ojos. Entonces, presidente, estamos ante una situación realmente muy, muy grave. Se alienta, presidente, a... Perdón, diputado, un segundo. Les pido al resto de los diputados que hagamos silencio y escuchemos a un compañero nuestro que está hablando en este momento. Muchas gracias. Se alienta, gracias, presidente, se alienta a sectores fanáticos del gobierno a decir cosas como las que dice este personaje Laje, ¿no?, de que festeja que golpeen a los manifestantes, que los baleen. La prensa, mi compañero Cristian Castillo y otras diputadas y diputados leyeron el listado de cerca de 30 periodistas, camarógrafos que fueron baleados en esa represión feroz que vimos durante la semana pasada. Entonces, lo que quiero decir, presidente, es que esto no es solamente algo que estamos planteando de distintas bancadas aquí de la Cámara de Diputados, sino que también hasta las propias Naciones Unidas le pide explicaciones sobre la aplicación de este protocolo inconstitucional a Bullrich. La justicia también está pidiendo explicaciones de este protocolo que, insisto, ya no se trata acá de las calles, se trata directamente de prohibir el derecho de manifestación. Entonces, y del ataque a la libertad de prensa. Entonces tenemos ese combo, presidente, que es, por un lado, el planteo del pedido de facultades delegadas que hace el presidente Javier Milei, el ataque al derecho de manifestación, que también en esta ley se plantea con las reformas penales, atacar el derecho de movilización, de protesta, de cualquier sector. Y acá tienen que ser muy conscientes, ¿no?, porque hoy vienen contra sectores del pueblo trabajador, jubiladas y jubilados que fueron, tal las imágenes, presidente, fueron gaseados y reprimidos por la Gendarmería, sectores de asambleas barriales, movimientos sociales, de la izquierda, muchos sectores que se han manifestado y de otros espacios políticos. También encarcelaron una militante radical. Entonces, ojo, porque esto después se aplica contra cualquiera. Si se aprueba lo que se está planteando en esta ley, es darle un cheque en blanco, vía libre para instaurar un estado policial. Y al mismo tiempo le digo, atacar el derecho a la libertad de prensa, pedir facultades delegadas y prohibir el derecho a protesta es un combo directamente que nosotros rechazamos y alertamos a todas las diputadas y diputados por lo que está sucediendo y hacemos responsable, porque el que las hace las paga, presidente, por todos los daños que le han causado a todos los que fueron a manifestarse ejerciendo su legítimo derecho a la protesta en estos días pasados durante la sesión. ¿Dónde quieren que proteste, presidente? Si se trata de una ley del Congreso, donde una ciudadana, un ciudadano quiere manifestar
su rechazo, que no está de acuerdo, y viene al frente del Congreso y no lo dejan protestar, ¿dónde quieren que vaya a protestar? ¿No? Entonces creemos, presidente, queremos dejar sentado esta moción de privilegio y dejar en claro que va a seguir habiendo manifestaciones y cada vez van a ser más grandes, van a ser más potentes, porque los ataques que vienen de parte de este gobierno contra el bolsillo de las mayorías trabajadoras y todos los derechos son enormes. Entonces la movilización va a multiplicarse y ahí estaremos como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Nicolás del Caño. A continuación, la diputada Romina Pla para una cuestión de privilegio. Adelante, Romina. Gracias, presidente. Bueno, por un ahorro de tiempo vamos a hacer 3 por 1. Una cuestión de privilegio contra la ministra Patricia Bullrich, una moción de privilegio contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y una cuestión de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Tienen un hilo de continuidad, una relación directa, estas tres personas, estos 3 funcionarios. Son representantes de un ataque directo a los derechos de la población trabajadora y un método para aplicar el ajuste. Contra la ministra Patricia Bullrich, como ya se ha dicho, hemos presentado innumerable cantidad de denuncias de lo que significa el ilegal protocolo antipiquetes y antiprotestas, de la ilegal metodología de enviar los costos a las supuestas organizaciones, digo supuestas porque no son las responsables de su represión ni de su operativo, y también es ilegal pretender avanzar con la criminalización de la protesta que está contemplada en el capítulo seguridad de la ley ómnibus. Quiero decir que en relación a todas las aberraciones que hemos visto, desde el ataque a 35 trabajadores de prensa hasta las motos reprimiendo con balas de goma y gases arriba de la plaza de los 2 congresos, que demuestra que no hay ningún tema con el tránsito, porque el tránsito lo detienen las fuerzas federales cuando vienen a reprimir. Hemos presentado un pedido de interpelación a la ministra, firmada por diputados y diputados de diferentes bloques, porque nos parece fundamental que venga a explicar a este Congreso los fundamentos completamente inexistentes de este operativo de represión que ha planteado, entre otras cosas, que funcionarios de la ciudad digan Patricia está incontrolable. Lo vuelvo a reiterar porque efectivamente la orientación de pretender acallar la protesta mediante la represión directa no va a pasar. Y no va a pasar porque, entre otras cosas, hay un informe de la CPM que todos los diputados y diputadas han recibido en sus mails, y los invito a que lo busquen, donde la Comisión Provincial por la Memoria, en conjunto con el Comité Nacional contra la Tortura, que funciona por las leyes que este país ha suscrito y también a nivel internacional, denuncian la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se han realizado en estos 3 días de represión aquí enfrente del Congreso. Invito a todas y todos los diputados a leerlo para que vean que por más que se rían, por más que no les interese o que festejen, que a la población, incluyendo a los diputados nacionales, que salimos a tratar de parar semejante desatino, nos persigan, nos ataquen y demás, estos hechos existen y van a ser condenados no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Lo siguiente, Mendoza, ligado a esto, en Mendoza hay un laboratorio de esta situación, que es el anticipo con el uso y la manipulación del artículo 194 y el concepto de reiterancia, de poder meter presos a cualquiera que sin un juicio, que sin una investigación a fondo, consideren culpable. Este mecanismo de persecución focalizado especialmente sobre los dirigentes de las organizaciones piqueteras está creando en Mendoza un estado de excepción y de persecución que tampoco va a pasar, porque ¿saben qué? Está logrando que diversos sectores del movimiento obrero, de organizaciones sindicales, que incluso tenemos muchas diferencias
y muchas veces no nos ponemos de acuerdo, estemos actuando en común en Mendoza contra este mecanismo que rechazamos de plano que se utilice y se generalice a nivel nacional. Y por último, la ministra Sandra Petovelo, que cree que puede tomarle el pelo a los millones y millones de personas que en nuestro país comen en los comedores populares, que comen por el esfuerzo de las organizaciones sociales y muchas otras, hasta de las iglesias, y que cree que puede no entregar la comida a los comedores durante más de 100 días, porque van 45 días del gobierno anterior y todo lo que va de este gobierno, que los comedores están sin recibir comida. Sus burlas a la población que vive esta Le pido situación, que vaya concluyendo, diputada, por favor. Sus burlas son completamente inaceptables y sepa que como el derecho a la alimentación va por arriba de cualquier otra cosa, no va a ser otra cosa que recrudecer la organización y las movilizaciones populares en defensa del derecho a comer, a vivir, a cobrar un salario digno, a tener una vivienda, y esto es lo que va a ocurrir en nuestro país, y allí estaremos encabezando y organizando y protagonizando ese proceso de lucha que nuestro pueblo está desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romina del Pla. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo para una cuestión de privilegio. Adelante, diputado. Sí, señor presidente, muchas gracias. Quiero hacer esta moción de privilegio contra el presidente Javier Milei, que hoy está dando apoyo incondicional al gobierno de Benjamín Netanyahu, que está llevando adelante un genocidio al pueblo palestino en Gaza. Al día de hoy, 27.585 palestinos asesinados, la mitad de ellos niños y niñas. Si usted hace la escala de población de Gaza a la Argentina, sería el equivalente a nuestra población como si hubiesen asesinado 500.000 personas y 250.000 niños y niñas. Esa es la magnitud del genocidio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu sobre la población palestina en Gaza. Y es un gobierno que está cada vez más aislado en el terreno internacional, donde la Corte Penal Internacional de La Haya aceptó la causa por genocidio presentada por Sudáfrica, y donde ese aislamiento internacional respecto de esas prácticas genocidas se dan a la vez internamente, donde todos los sábados crecen las movilizaciones internas dentro de Israel en contra del gobierno de Netanyahu, denunciándolo de que continúa la guerra simplemente para mantenerse en libertad, porque debido a las causas de corrupción de la que está acusado, si cae su gobierno podría ir directamente preso. La gravedad de lo que está haciendo el presidente es que a la Argentina la pueden acusar de complicidad con el genocidio en caso que el fallo final de la Corte de La Haya sea la culpabilidad del Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu en el genocidio sobre el pueblo palestino. Señor presidente, como ocurre en todo el mundo, nosotras y nosotros no podemos ser indiferentes frente al asesinato de todo un pueblo al cual se le está destruyendo toda su infraestructura. Se han destruido alrededor de 300.000 viviendas, están haciendo tierra arrasada y directamente quieren expulsarlo. Como hemos sostenido muchas veces, ningún pueblo puede ser libre mientras oprima a otro, y quien hoy está siendo claramente oprimido y sometido a un genocidio es el pueblo palestino. Así que va nuestra solidaridad con quienes están resistiendo y enfrentando un genocidio que está cayendo sobre sus espaldas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Castillo. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su ulterior consideración. Tiene la palabra ahora el diputado Eduardo Tonioli. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Es para una cuestión de privilegio contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo.
Perón solía decir que prefería a un malo a un bruto porque había visto malos volverse buenos, pero jamás a un bruto volverse inteligente. El problema para aplicar esta máxima en nuestra vida cotidiana es cuando nos encontramos con personas que condensan la misma dosis de crueldad que de impericia, y el caso de la ministra Petovelo es uno de ellos. La semana pasada se burló de quienes esperaban ser recibidos para intentar solucionar la parálisis que desde el 10 de diciembre muestra su área. Un área que además de conocimientos técnicos exige tener los pies sobre la tierra y exige sobre todo sentir como propia la cicatriz ajena. Con una inflación en diciembre de 25,5%, una canasta básica alimentaria que en diciembre se disparó un 30% al menos, ese área, y fundamentalmente la que tiene que ver con los fondos para asistencia alimentaria, ejecutó un 0% de su presupuesto, señor presidente. Hay 50.000 comedores y merenderos registrados en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 4 millones de argentinos y de argentinas que reciben algún tipo de asistencia por medio de esos 50.000 merenderos y comedores. Ayer la Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado, voy a pedir permiso para leer algunos extractos, que dice: es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria. Y para eso se debe facilitar a las personas, a las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ante una crisis no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos. Es necesaria la comunidad. El tiempo de la pandemia nos enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada. Unidos para cuidar y compartir fue la consigna de ese tiempo. Se multiplicaron así los comedores en nuestras parroquias, en las iglesias evangélicas, entre los movimientos populares, especialmente en casa de cada vecino que prestó un lugar. Toda esa comunidad, verdadero ejército de amor y servicio, está dispuesta a dar de comer ahora porque hace falta, pero sin renunciar a seguirse poniendo la patria al hombro para que en nuestra querida Argentina se haga realidad el sueño de tierra, techo y trabajo para cada familia. Buenos Aires, 5 de febrero de 2024, Conferencia Episcopal Argentina. Ministra Sandra Petovelo, póngase a laburar que hay millones de argentinos esperando por asistencia alimentaria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Tonioli. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. A continuación, el diputado Pablo Carro para una cuestión de privilegio. Gracias, presidente. La cuestión de privilegio tiene que ver, es contra el presidente de la Nación por haber firmado el decreto 117 de este año para intervenir la televisión pública, Radio Nacional, TELAM y Contenidos Públicos Sociedad del Estado. No solo, de nuevo, la semana pasada tuve que hacerlo por la intervención del ENACOM, otra vez se interviene un ente que tiene representación parlamentaria de minorías, algo que es bien importante, me parece, para defender la institucionalidad de nuestro país. Insisto con esto, apelo al conjunto de los representantes del pueblo aquí porque me parece que es clave que estos entes tengan representación. Ustedes saben que los medios públicos cumplen un papel central alrededor del derecho a la comunicación y a la información, cumplen con pactos internacionales garantizando el pluralismo y la diversidad informativa. No podemos dejar en manos privadas las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, y además me parece que son un capital intangible, aunque tiene mucho de tangible para los argentinos y las argentinas. La televisión pública, por ejemplo, ahora durante el verano nos permite ver los festivales de verano de todo el país. Esto lo hace también en conjunto con Radio Nacional. Para mucha gente que no se puede ir de vacaciones y cuando llega a su casa a descansar puede prender la tele, incluso la tele abierta, la TDA, y ver esos festivales.
pero incluso en algunos casos hasta es muy rentable. Pensemos en la cobertura que se dio del Mundial de Fútbol. Se invirtieron alrededor de 10 millones de dólares y la empresa recaudó más de 12 millones de dólares. Pero no solo la recaudación impositiva, algo que es importante en la televisión pública, sino, voy a insistir, aunque a los machirulos de turno nunca les guste, la importancia que tienen las políticas de género, porque en ese mundial hubo 3 mujeres, una relatando partidos, otra comentando partidos y otra haciendo asistencia de campo. Si no fuera por la televisión pública, dígame cuál sería el momento de las mujeres para participar de espectáculos deportivos como el fútbol. Incluso la transmisión del campeonato de fútbol femenino, que también transmitió la televisión pública. Pienso en el papel de Educar, Sociedad del Estado. Adelanto acá porque ya sí me privo después de intervenir a la hora de hablar de las privatizaciones. Educar genera materiales didácticos para un tiempo de conectividad muy importante. Presidente, si pide... Les pido por favor al resto de los diputados que hagan silencio. Gracias, así podemos presidente. escuchar al diputado Carro que está planteando su cuestión de privilegio. Por favor, si toman asiento y guardamos silencio, así llevamos adelante una sesión más tranquila. Gracias. Gracias, presidente. Pienso en Educar, decía. Cursos abiertos a la comunidad, secuencias didácticas, sistemas operativos libres, materiales audiovisuales, actividades interactivas, secuencias didácticas. Son lo que garantizan la conectividad en las escuelas, los que han repartido las computadoras, 500.000 el año pasado en la Argentina. Yo me inicié como docente de nivel medio. En aquel momento, si uno no compraba el manual, que tenía una editorial privada con los contenidos didácticos, uno se la tenía que arreglar solito. Hoy, todos los docentes de la República Argentina tienen contenidos que provee el Estado, con derechos que son públicos y por lo cual no hay que pagar royalty ni derechos. Pienso en el papel de Telam igualmente. Fíjense, muchos dicen, Telam no tiene sentido porque en el tiempo de la conectividad no hace falta una agencia de noticias. Sin embargo, la gran mayoría de los medios en este país toman los contenidos que produce Telam, las informaciones, las entrevistas, la fotografía, porque si no caeríamos a depender de lo que circula en las redes con la cantidad infernal de fake news que hay por allí. Pero sobre todo pienso en Radio Nacional. Radio Nacional tiene un montón de emisoras que son emisoras de frontera, que son emisoras que tienen contenidos regionales, a pesar de su nombre, contenidos mucho más regionales que lo que son los medios concentrados en este país, en el AMBA. Pero sobre todo, y con esto termino, presidente, a mí me parece que detrás del negocio de la privatización de los medios públicos no hay un interés de empresas privadas por hacerse de las licencias, sino que el verdadero negocio es el inmobiliario. Piense solamente lo que valen, y termino, el predio de Figueroa Alcorta y Tagle aquí en Cava, 600 millones de dólares. Hay la transmisora en General Pacheco, 80 hectáreas. Ahí camino a Pilar. En la transmisora de Radio Nacional Córdoba, 74 hectáreas al borde de la autopista Córdoba-Rosario y más de 50 inmuebles en todo el país. Yo les pido que revisemos esto, que discutamos las privatizaciones una por una, que rechacemos de conjunto estas privatizaciones y que si el Ejecutivo quiere presentar la privatización, que la podamos discutir. Me parece que si se hicieron las cosas mal, se tienen que poder hacer mejor. Eso sería un buen ejemplo para su gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Carro. A continuación, la diputada, la cuestión de privilegio planteada se requiere a la Comisión de Asuntos Constitucionales. A continuación tiene la palabra la diputada Silvana Ginocchio y les reitero mi pedido de silencio al resto de los diputados y que por favor tomen asiento. Diputados, diputadas, por favor, les pido silencio y que tomen asiento. Gracias. Adelante, diputada Ginocchio. Gracias, señor presidente. Vengo a plantear una cuestión de privilegio en contra del Ejecutivo de la Nación, el presidente de la Nación, Javier Milei, por la intervención al sistema de los medios públicos a través del decreto 117/2024, en el que designa interventores
para que estos dependan de la jefatura de gobierno y que tienen facultades enunciadas dentro de ese decreto. Facultades que dicen ser de auditoría, de modificación del estatuto del personal, de las partidas presupuestarias, de la estructura orgánica, funcional, también de remover funcionarios empleados. Esto nos preocupa porque en realidad este decreto viene a ser dictado en una acumulación de facultades administrativas y legislativas. Y sucede casualmente cuando nos encontramos tratando en este recinto la ley ómnibus, que en su entramado con el DNU, que no tiene una habilitación constitucional y que también un DNU contra el cual se han dictado medidas cautelares de los distintos sectores que afecta. Este decreto de intervención a los sistemas de medios públicos va contra la legislación vigente, contra los deberes del Estado, contra el marco constitucional y convencional, entra en contradicción con la Ley 26.522, ley que la crea, la regula, establece su estructura, establece su sistema de control. También va contra facultades legislativas. Fundamentalmente va contra ese rol social que la ley que la crea establece, en la que tiene en su base de creación y existencia promover y desarrollar derechos humanos, también la identidad nacional, la educación formal y no formal, el pluralismo político, religioso, cultural, las garantías que tiene esta ley. Entendemos que la pluralidad a la que hago referencia se garantiza con la existencia de medios públicos, de gestión pública, estatal o privados. Y esto de garantizar las condiciones le corresponde al Estado, porque la circulación de noticias, el facilitar el acceso sin restricciones ni discriminaciones por ubicación geográfica, es un tema que compete al Estado. También porque realiza esa dimensión individual y social de la libertad de expresión tan importante en las democracias. Una dimensión social que hace a esa posibilidad que todos tenemos de acceder a la información, de tener información, y que hace también a la transparencia y al control social. El sistema de medios públicos hoy intervenido garantiza derechos fundamentales, porque llega a cada rincón del país, difunde nuesra cultura, nuestra identidad. Radio Nacional, en el caso de Catamarca, LRA 27, la TV pública, LRA 27 y la TV pública transmite nuestra fiesta mayor, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Gracias a estos medios públicos, nuestro festival, nuestro poncho, nuestras industrias culturales entran a cada hogar de la Argentina. La Radio Nacional llega a cada rincón, llega a las fronteras. Nosotros somos un país de frontera con territorio montañoso, donde no es fácil, sino la línea, la onda AM es la que llega con la información, con la noticia, garantizando ese derecho fundamental del acceso a la información, también de la cultura, de la diversidad, de la pluralidad. Entonces, ese acceso universal es una piedra angular en nuestro sistema democrático, y esta interrupción, además, no quiero dejar de decirlo, ha sumergido en la angustia a muchos trabajadores del sistema de medios públicos y sus familias, que hoy temen por su trabajo. Señor presidente, sin acceso a la información, a la libertad de expresión, garantizándola de manera plural, multicultural, con diversidad informativa, sin prestadores públicos y privados, sin respeto a la legislación vigente y en nuestra Constitución, no hay desarrollo democrático posible. Tampoco una sociedad plenamente libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Tinocchio. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. A continuación, tiene la palabra para una cuestión de privilegio el diputado Juan Marino. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Esto es una cuestión de privilegio contra la ministra Petovelo.
Pido permiso para leer porque esto es un informe, dado que ayer nos enteramos que intempestivamente cerraron las oficinas de atención al público de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Y les paso a leer la descripción de lo que hace esta dirección para que vean la gravedad que tiene la decisión que tomó la ministra Sandra Petovelo. La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales realiza los siguientes trámites: subsidios para ayudas directas destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe de hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil, subsidios para ayudas de alto costo destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo vital y móvil, cubriéndose la compra de medicamentos muchas veces de valores imposibles de cubrir por los titulares. ¿Y a quiénes atiende esta dirección? Atienden adultos, embarazadas, adolescentes y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Muchos de estos casos se trata de personas con riesgo de muerte. Se atiende casi 200 personas por día de Cava, de todas las localidades del AMBA, y se llega a todo el país a través de los centros de referencia. Y las trabajadoras y los trabajadores de la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, denuncian que ha sido cerrada la atención al público por tiempo indeterminado y sin claridad de las razones que motivan dicha decisión. ¿Se puede ser tan mala persona como para dejar sin medicamentos a niños con cáncer? ¿Se puede ser tan insensible como para dejar sin su tratamiento a embarazadas con patologías graves y urgentes? ¿Se puede ser tan cruel como para dejar de asistir a personas con discapacidad? Tienen que terminar con esta orientación sádica y cruel contra nuestro pueblo. Porque esta es la misma ministra que les había dicho a todas las personas de este país que tienen hambre que vayan a pedirle una reunión y que ella los iba a recibir uno por uno, DNI en mano, y los iba a asistir. Y cuando la gente que la está pasando mal en los barrios fue al ministerio dirigido por Petovelo, hizo una fila de más de 25 cuadras, la fila del hambre, Petovelo se negó a recibirlos, dejándolos sin respuesta bajo el rayo del sol con estas temperaturas. ¿Se puede ser tan mala persona? Mire, presidente, la bondad es la cualidad que se ejerce cuando uno ayuda y asiste a quien está caído. Y en cambio la maldad es cuando uno daña al que peor está. Y este es un gobierno que ha hecho de la maldad su rasgo distintivo. Y nosotros venimos a presentar esta cuestión de privilegio porque una dirigente político, un dirigente político, para tener autoridad política tiene que tener autoridad moral. Y el presidente Milei y la ministra Petovelo han perdido toda autoridad moral. Han dejado sin comida a los comedores populares y están dejando sin atención médica a los niños con cáncer, a las embarazadas con patologías graves y a personas con discapacidad. Presentamos esta cuestión de privilegio para que lo discuta esta Cámara de Diputados, para que le exijamos a la ministra Petovelo que reabra de inmediato la atención en la DASDE, porque ya ayer hubo personas que fueron a tocar la puerta estando en una situación crítica porque no tienen la plata para comprarse los medicamentos para tratamientos urgentes, en algunos casos con riesgo de muerte, y nadie los atendió. Y eso sigue pasando hoy y eso va a seguir pasando en los próximos días si no se revierte esta decisión. Entonces basta, basta de crueldad, basta de maldad, basta de insensibilidad. Reabran la DATSE y restablezcan la asistencia alimentaria a los comedores populares. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Marino. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. A continuación, tiene la palabra el diputado Sergio Capozzi. Gracias, señor presidente. Mi cuestión de privilegio es por los dichos que virtió la última sesión la diputada Mónica Machá con relación a quien fuera dos veces presidente de la República Argentina,
Julio Argentino Roca, tratándolo de genocida. De más está decir o hacer un raconto de quién fue Roca. Basta recordar que el 60% de la superficie de nuestro país se lo debemos: la red ferroviaria, los códigos de fondo, la alfabetización. Esas algunas de las cosas. Unificar la moneda. Hizo referencia a un pueblo de mi provincia, se llama Valcheta, que fue fundada a fines del siglo XIX. Y también que allí habría estado un supuesto campo de concentración. Valcheta quiere decir río pequeño o entre dos valles angostos. Y ahí sí hubo un asentamiento, diría centenario, tradicional, indígenas nativos argentinos, que se dio el nombre, seguramente ninguno de ustedes ha escuchado el suyo, que es Genecanc, que fueron exterminados en el año 1830 por los invasores que cruzaron la cordillera y eran los araucanos mal llamados mapuches. Pero un par de años más tarde, alguien que curiosamente nunca escucho tratar como genocida, Juan Manuel de Rosas, logró correrlos de ese lugar. Entonces, ¿por qué atribuirle ese hecho a quien nació 10 años después? ¿Por qué no terminamos de agredir? Acá vengo escuchando en cuestiones de privilegio la reivindicación de Radio Nacional. Como patagónico es la única radio que escucho, y si no fuese por Roca sería Radio Chilena Nacional. No tendríamos hoy una discusión sobre la pesca, sobre los recursos patagónicos. No vamos a tener una discusión sobre Tierra del Fuego ni sobre nuestro reclamo sobre la Antártida Argentina. Entonces le pido encarecidamente que dejen de tratar a quien fue uno de los fundadores de la Argentina moderna como genocida. Es todo por mí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Capocci. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Miren, en general trato de ser lo más respetuoso de lo que dice el reglamento respecto a las cuestiones de privilegio, pero el domingo salió una nota publicada en el diario La Nación que me parece que nosotros lo deberíamos ver porque el manto de sospecha que se teje principalmente sobre los integrantes de esta Cámara merecen que no seamos indiferentes ante eso, ¿no? Más todavía proviniendo de la pluma de un periodista que goza de cierta credibilidad, de niveles amplios de la Argentina, con el cual probablemente se puedan tener diferencias políticas en las miradas, en los posicionamientos, pero que en general, cuando plantea las cosas, las plantea con algún nivel de razonabilidad. Hasta tal punto que fue un periodista que mucho tuvo que ver con lo que sucedió en el año 2000 con la reforma laboral y lo que terminó siendo la ley Banelco, ¿no? Estoy hablando del periodista Joaquín Morales Solá. Esta no es nosotros no venimos a hacer una cuestión de privilegio contra un periodista, no se trata de eso, no es ningún posicionamiento ni ninguna crítica a lo que un periodista diga. Al contrario, lo que dice me parece que es de una gravedad tal que nosotros como cuerpo no podemos permanecer indiferentes respecto a lo que dice. Bueno, es una nota que se llama Los días en que Milei juega su presidencia, pero que tiene un último párrafo
hace todo un raconto, un análisis político como nos tiene habituado en sus columnas de los domingos. Tiene un último párrafo que dice esto. Permisos, leo, presidente. Un gobierno muy frágil surgiría de una eventual derrota en el Congreso. Eso es lo que empujó a Macri a hacer una apelación desesperada a sus diputados para que ayuden a aprobar cuanto antes la ley que soñó con ser una mega ley. Milei contó hasta con la buena voluntad de 3 diputados con experiencia parlamentaria, Pichetto, el macrista Cristian Ritondo, el radical Rodrigo de Loredo. Los 3 saben que no es momento para un fracaso político del gobierno. Todavía quedan otras batallas, y acá especialmente. No pocas voces oficiales señalan que los artículos económicos de la ex megaley promovieron una intensa agitación de los lobbies empresarios y que muchos de ellos lograron cambiar la opinión de algunos diputados. Hasta señalan que interceden pequeñas empresas vinculadas al manejo financiero del narcotráfico, aunque ese vínculo presunto no es público ni conocido. Ni siquiera hay constancia de que sea cierto, pero el rumor ronda, alarmista, entre distintos despachos de la Casa de Gobierno. Oficialistas y opositores deberían acordar que el tráfico de drogas no participará nunca de la confección de leyes. La alternativa a ese compromiso será una nación fallida, un pobre país de mafias y mafiosos. Presidente, me parece que los dichos expresados, insisto, en un medio como el Diario La Nación, proveniente de un periodista como Joaquín Morales Solá, no pueden pasar desapercibidos. Señalar que hay posicionamientos de diputados que no solamente se mueven en función de intereses vinculados a lobbies empresarios, como dice la misma nota, sino que pueda haber hasta empresas vinculadas al financiamiento del narcotráfico detrás del posicionamiento de los diputados. Nosotros no podemos decir que esto no merezca mínimamente un trabajo serio de análisis y de investigación al respecto, presidente. Después, obviamente, le trata de bajar el tenor, diciendo de que no hay constancia de que esto sea cierto, pero el solo hecho de mencionarse en una caja de amplificación como la que significa este medio y la pluma de este periodista, a mi criterio, merecen tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque también nos afectan, sí, en la credibilidad que es la base de nuestros posicionamientos políticos. Gracias, presidente. Muchas gracias, Germán. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra el diputado Oscar Sago. Gracias, presidente. Le voy a pasar la palabra al diputado Nicolás Mayoraz para hacer una propuesta a esta honorable Cámara. Adelante, diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que se conversó en la parlamentaria, la propuesta era de reducir la intervención de los diputados en el tratamiento en particular de la ley a 3 minutos para hacer una ley, un tratamiento más ágil de la ley. Asimismo, la propuesta es de hacer, como se conversó también en esa reunión, de tratamiento por capítulo, y en el caso de que un capítulo no recibe observaciones o consideraciones para su modificación, la votación sería por capítulo completo, a capítulo cerrado. Si hubiere propuestas de modificación de algún artículo, la propuesta es de votar esos artículos en forma individual y los artículos que no sufrieron propuestas de modificación, votarlos primero en bloque. Es decir, cuando se llega a un capítulo y hay una modificación, se discuten las modificaciones que se proponen y al momento de votar, primero se votan los artículos que no sufrieron modificaciones o propuestas de modificación y luego cada artículo en particular. Por último, el tema de la renumeración de los artículos. La propuesta también fue tratada en
parlamentaria que la renumeración de los artículos se hará al final por secretaría. Eso es todo, señor presidente. Si hay asentimiento, continuamos de esta manera, tal cual lo... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, dígame, diputado Martínez. Gracias, presidente. Es un tema importante, efectivamente, para tratar de ordenar el desarrollo. Sabíamos que esto iba a venir. Usted hizo alguna referencia en la reunión de labor parlamentaria. Entendemos que el oficialismo quiere que la unidad de debate sea el capítulo. Una cosa es la unidad del debate. Se abre el debate sobre un determinado capítulo y los que tienen que hablar, hablan con la cuestión de tiempo que se plantee, que se decida en función de la totalidad de ese capítulo. Cuando se vota, presidente, se vota correlativo. Se va votando artículo por artículo, en el caso que efectivamente hagan falta votarlo así. Nosotros, obviamente, que inclusive hay capítulos que tienen 2 artículos y nosotros vamos a pedir en cada uno de ellos votaciones individuales y en muchos de los casos también votaciones nominales. Y después vienen los otros artículos que quizás integrando ese capítulo no tengan ningún tipo de observación ni de crítica. Pero el orden de la votación es correlativo, siempre es correlativo. Y después de ahí en más, uno va diciendo, a ver, del capítulo 1, artículo 1, se pide efectivamente la votación. Si es votación nominal, se avanza en eso y después se avanza en el 2 como corresponde. Si no es votación nominal, se hará mano alzada y así en cada uno de los casos. Pero no se puede hacer otra distinción de la votación en particular, se ha mano alzado con votación nominal, que no sea el orden que tiene corrido cada uno de los dictámenes, que seguimos tomando como referencia el orden del día 1 con las exclusiones que anunciaron el viernes, que son distintas a las que anunciaron el miércoles, ¿no? Digo, como para que quede claro el orden del debate. Gracias, presidente. Diputado Mayoral, ¿está de acuerdo con la propuesta del diputado Martínez? Yo entiendo que se puede perfectamente, manteniendo la unidad de debate de cada artículo, se puede tranquilamente al momento de la votación proponer los artículos que se votan, que no fueron objeto de tratamiento de propuesta de modificación, se votan en bloque y luego se votan los artículos que sí sufrieron modificaciones. Creo que no afecta a la unidad del debate, que es lo que reclama el reglamento. Gracias. Diputada Bregman. Gracias, presidente. Lo que pasa es que no solamente hay una discusión o propuesta de modificación, sino que en algunos artículos hay una férrea oposición. Entonces, para nosotros es muy importante que quede nominal, artículo por artículo, quién vota a favor y quién no. No es una ley que toque intereses menores. No voy en esta oportunidad de explicarle por qué considero que se tocan temas muy, muy profundos que hacen a la vida de todos, de todas. Entonces, la votación artículo por artículo, que se discuta por capítulo puede ser, pero además, como es por capítulo, tienen que ser 5 minutos. No creo que nadie en 3 minutos pueda intervenir sobre el conjunto de temas que aquí se tratan. Si quieren hacer una discusión seria, también podemos seguir rapidito y se terminó, pero me parece que considerando que el reglamento habla de esos tiempos, deberían respetarse. Sí, diputada Moró. Sí, presidente, la verdad, digamos que sería un hecho inédito que tratemos, porque lo que estamos tratando es la OD 1. Entonces, en función del tratamiento de la OD 1 y del orden que tienen los distintos dictámenes, sería muy difícil y muy riesgoso desde el punto de vista procedimental ir saltándose artículos. Acá hay otros que nos ha tocado presidir comisiones, presidir la Cámara. Yo lo que propongo es que para tratar el articulado ordenado y dificultoso se mantenga el orden del día número 1, que es el que está avisado, y vayamos en orden, despacio, capítulo por capítulo, y obviamente en un sistema de votación que haya bloques. La verdad me parece que otro sistema nos va a desordenar la sesión. Diputado Brugue. Gracias. Brugue. De a poco. Bueno, a ver, me parece que sí, que una cuestión ordenatoria tenemos que manejarnos con el dictamen de comisión que salió y en función de eso luego sí se autorizaría a Secretaría a renumerar
pero es para que nos ubiquemos todos, si no vamos a estar bastante perdidos en qué artículo estamos tratando. Y segundo, tiene que ser correlativo, señor presidente, porque ¿sabe qué? Si por ahí suprimimos o no tiene los votos suficientes un artículo y es concordante con otro, va a quedar desarmoniado, o sea, va a haber una desarmonización, va a faltar la sistemática correspondiente. Así que lo que corresponde artículo por artículo para que podamos tener enumerado todo en función de los capítulos, por supuesto. Si en un capítulo al comienzo se pregunta si hay alguna modificación y si no hay ninguna modificación, se puede votar en su conjunto, pero si hay modificaciones hay que votarlo artículo por artículo. Gracias, señor presidente. Diputado Mayoraz, a ver. Gracias, presidente. En relación a lo que decía la diputada Bregman, entendemos, claro está, que el que se opone a la ley ya expresa con el voto que está en contra, o cuando opina sobre la ley va a votar en contra. Eso está de más señalarlo, me parece. Pero de acuerdo a lo que escucho de las distintas bancadas, no tenemos inconveniente. Para nosotros es una cuestión simplemente de procedimiento para llevar adelante más ágil la... Pero si quieren, hacemos tratamiento por capítulo y votación por artículo cuando se abre el capítulo porque hay propuestas de modificación. ¿Sí están de acuerdo? Y los 3 minutos, obviamente, para cada uno. Sí. Diputado, ¿hay acuerdo en lo que propuso el diputado Mayoraz? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues les pido, lo someto a consideración, por favor. De acuerdo. Continuamos. Diputado Los Penatos, ¿algo para decir? O sea, estamos, era eso. Bueno, entonces, sí, diputado Fernández, así avanzamos. Sí, buenos días, muchas gracias. Previa lectura de cada artículo creo que es necesario para ver cómo queda la letra y podamos escucharlo. Eso lo hará el miembro informante, diputado. Gracias. Bueno, iniciamos la votación en particular del título 1 del dictamen de mayoría con las modificaciones leídas por el miembro informante aprobadas en la votación en general contenido en la orden del día 1. Antes de empezar y darle la palabra al diputado Bornoroni, es la primera votación en particular que me toca como presidente de la Cámara. Así que les pido me tengan paciencia. Vamos a hacerlo con mucho cariño y templanza. Y bueno, y si hay discusión, que sean acaloradas, pero con respeto. ¿Estamos? Bueno, le voy a pedir que se vayan logueando todos, que hay muchos que no me aparecen logueados en pantalla, a los efectos de saber quiénes están presentes y quiénes no. Sí, diputado Sergio Casas. Muchas gracias, presidente. ¿No sería conveniente para esta instancia que vamos a entrar en la votación en particular, tener cada legislador el despacho de comisión corregido ya impreso, un poco para que se ordene la discusión, para que podamos estar hablando y discutiendo sobre lo que vamos a estar debatiendo en este momento? Digo, lo pongo a consideración. Muchas gracias. Gracias. Igual lo va a ir leyendo el miembro informante en cada articulado, así que es como si lo tuviera presente, diputado. Vamos, avanzamos nomás. Bueno, tiene la palabra el diputado Gabriel Bornoroni, miembro informante. Capítulo 1, objeto y principios rectores de la ley. Para el artículo 1 tiene la palabra el diputado Bornoroni. Gracias, presidente. Vamos a proponer en el artículo 1 una modificación que la voy a pasar a leer. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad tarifaria, energética y administrativa y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales. Así quedaría el artículo 1 redactado, presidente. Bueno, tiene la palabra el diputado Juan Marino.
Gracias, presidente. ¿Le puedo pedir, antes de hacer uso de la palabra, que aclare cuáles son las emergencias que quitaron del proyecto original, que es el que tenemos sobre nuestras bancas? Sí. Perdón. Empezó a leer y de repente leyó algo distinto de lo que tenemos en la banca. ¿Cómo quiere que discutamos? A ver. Le pido, por favor, al miembro informante que aclare cuál es la nueva propuesta del oficialismo. ¿La tiene redactada en el orden del día? Es distinta. Es exactamente la misma, diputado. No, es distinta, es distinta. Acá mi presidente de bloque me pide una interrupción. Se la concedo. No, la interrupción la concedo yo en este caso. ¿Cómo la concede usted? Avancemos, diputado, no empecemos así. Bueno, dígame, por favor. Yo, para que el diputado Bornoroni no lea todo innecesariamente, es la primera oración del artículo primero la que debería volver a leer, porque efectivamente es distinta a la que figura en el artículo 1 del dictamen. Lo que pasa que como estaba el famoso borrador del día jueves dando vuelta, algunos piensan que es el dictamen. Entonces digo, si él no lee solamente la primera oración del artículo 1, es mucho más fácil para poder ordenarlo, nada más, presidente. Tiene que leer todo el artículo, diputado Bornoroni, así todo el artículo, pues estamos votando todo el artículo. Bueno, pero a ver, ante la duda que lea todo el artículo para que no haya inconvenientes, así no tenemos la diferencia que tuvo el diputado Marino. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Ya lo leyó, diputado Bornoroni? ¿Listo? ¿Avanzamos? Sí, diputado Ritondo, adelante. No, en el mismo orden, presidente. Lo que usted está proponiendo es lo que corresponde. Lo que está leyendo el miembro informante es lo que se somete a votación. ¿Sí? Está el OD, que lo tiene cada uno en su banca, hace el seguimiento, las modificaciones que propone el miembro informante es la que sometemos a votación y es la que está leyendo. Así que tiene que leer todo el artículo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ritondo. Entonces, tiene la palabra ahora el diputado Marino, por favor, o ya continuamos con otro orador. ¿Ya lo ha leído completo? Bueno, léalo completo por esta vez de nuevo, así el procedimiento va a tener este funcionamiento. Léalo completo, por favor, diputado Bornoroni. Adelante. Presidente, lo voy a volver a leer, pero creo que hay un error. No me han estado escuchando porque leí el artículo completo. Lo leo de vuelta el artículo. Quizás lo que están pidiendo es que lo que se modificó, que se lo puedo decir, se sacó fiscal, previsional y salud, y el resto del artículo quedó prácticamente igual. Pero lo voy a leer nuevamente para los que no prestaron atención. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales. Ese sería todo el artículo completo, presidente. Gracias, diputado. Ahora sí, diputado Marino. Gracias, presidente. Bueno, primero una observación sobre lo que acaba de pasar. Se confirma lo que venimos denunciando de Unión por la Patria, que es que venimos trabajando en esta Cámara de Diputados sin tener el dictamen real a la hora de la discusión del proyecto de ley ómnibus. Y ustedes me muestran este papel. Diputado, lo tiene sobre la mesa. Por favor, le pido, opine sobre el artículo y continuamos con el procedimiento. Si no, me va a interrumpir, no puedo usar. Me descuénteme tiempo. Sobre el artículo, diputado. El que tengo sobre la mesa incluía la fiscal, la previsional y la de salud, ¿eh? Está acá. Entonces estuvimos trabajando diputado, con otro dictamen. Ya ha leído las modificaciones. Esto confirma. Diputado, por favor, ya no confirma nada eso, diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Molle de Unión por la Patria. Presidente, es que no está hablando del artículo, diputado. Está hablando de un defecto que lo ve solo usted. Ha sido claramente explicado en todas las sesiones. No me puede cortar la palabra. Diputado Molle tiene la palabra, por favor. Pero que hable del artículo, si no le corto la palabra, diputado. Con todo respeto, avancemos de la manera más coherente posible. Hablo sobre el artículo. El artículo, el primer artículo que nosotros rechazamos como Unión por la Patria, no incluye la emergencia social.
Y en ningún momento, en ninguno de los espacios de debate que tuvimos sobre este proyecto de ley nos pudieron explicar por qué no incluyen la emergencia social. La incluían en el proyecto original. Y en algún momento, en alguna de esas reuniones secretas que se hicieron en el Hotel Savoy o en el departamento de Recoleta, alguien, que no sabemos quién fue, decidió sacar la emergencia social. Ahora, yo les pregunto a las diputadas y a los diputados que apoyan este proyecto de ley, ¿no consideran que hay una emergencia social en la Argentina? Nos vinieron a decir que hay que votar este proyecto de ley para que la Argentina comience un camino de crecimiento, que nos saque de la pobreza, que nos saque de todas las penurias que sufren las argentinas y los argentinos. Sin embargo, no incluye la emergencia social. Naturalmente es congruente con el hecho de que el Ministerio de Capital Humano ha decidido no mandar fondos para los comedores populares, que no están garantizando la asistencia alimentaria para los que hoy en Argentina necesitan un plato de comida. Y por el contrario, pretenden que este Congreso vote la emergencia, por ejemplo, en el terreno tarifario o energético, para que el presidente de la Nación tenga superpoderes con los cuales pueda subir las tarifas como quiera. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que ya hoy está comiendo una vez por día? Cuando después le suban el precio de la garrafa de 10 kilos a 20 lucas, con estas emergencias tarifarias o energéticas. O liberen los precios de los combustibles, que van a generar una suba de todos los precios de los productos de consumo popular y especialmente de los alimentos. No nos pueden pedir que votemos emergencias que le van a dar al presidente de la Nación la potestad de empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, al mismo tiempo que no toman ninguna medida para compensar el daño que están generando con sus políticas económicas. Por eso, señor presidente, nuestra posición como Unión por la Patria es que esta Cámara de Diputados de la Nación tiene que rechazar el artículo 1, porque no da respuesta a los problemas que tiene la Argentina, porque le da potestades a un presidente de la Nación que ya ha demostrado en este poquito tiempo de gestión, casi 2 meses de gestión, que todas sus medidas son contra la patria, son contra el pueblo y que se niegan a asistir a los que más lo necesitan en nuestro país. Hoy nuestro país está en emergencia alimentaria, hoy nuestro país está en emergencia social y hoy la crisis económica que tiene nuestro país no encuentra una solución en este proyecto de ley. No fueron capaces de traer al ministro de Economía para que nos explique en qué medida este proyecto de ley permite evitar el 15.000% de inflación del que tanto hablan y nos exigen que votemos a favor de darles emergencias a un presidente de la Nación que ha demostrado no tener las cualidades ni políticas, gracias, ni diputado, psicológicas, ni personales ese tiempo, para gobernar artículo este 1, país. diputado Muchas gracias, Molle, presidente. tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, en el artículo 1 nos propone la declaración de emergencia, ya leída por el diputado informante. Y la verdad es que los fundamentos más importantes que tuvimos en las discusiones de comisión o en las discusiones de este proyecto en general fue que la declaración de emergencia se la tenemos que otorgar básicamente al presidente Milei porque ya se la hemos dado a otros presidentes. ¿No? Llegaron a decir, una emergencia no se le niega a nadie, una emergencia y un tuit no se le niega a nadie. Y la verdad que si ese va a ser el fundamento más importante por el cual nosotros tenemos que acompañar la declaración de una emergencia, y sobre todo tenemos en cuenta que ningún ministro nos explicó, no mostró proyecciones, fundamentó los artículos de la ley, sino que vinieron como comentadores de la ley, es muy difícil así que nosotros estemos votando para delegar una emergencia a un presidente que además, cuando tiene la oportunidad, dice que el Estado no es la solución, sino que es el problema. Es decir, que nosotros le vamos a dar a un presidente que cree que el Estado es el problema facultades extraordinarias para tomar una serie de decisiones. Si vemos cómo termina el artículo 1, dice un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes y que limite toda intervención estatal. Quiere decir que nosotros le estamos dando facultades extraordinarias para crear un régimen jurídico novedoso, cuando lo ideal de para el otorgamiento de una declaración de emergencia
es para volver a la normalidad, en todo caso, salir de la emergencia para volver a la normalidad. Pero no es la propuesta que nos están haciendo acá. Acá nos están diciendo que la idea es ir por un régimen jurídico nuevo, en donde el Estado tenga la menor intervención posible. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado, darle mayor capacidad. Nosotros acá estamos declarando una emergencia para corrernos, no para cumplir con nuestras obligaciones, sino para corrernos. ¿Y cuál es la única excusa que damos? Bueno, porque la emergencia ya se la dimos a otro. Este es un grave problema que afrontamos todos. No nos estamos haciendo cargo como diputados de la Nación, no nos estamos haciendo cargo de este problema, nos estamos haciendo los distraídos por acuerdos, quién sabe dónde se generaron, pero lo cierto es que nosotros no podemos votar favorablemente la declaración de esta emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Carreño. Me pide una intervención. Gracias, presidente. Un tema metodológico, porque digamos, habíamos quedado recién en empezar por capítulos. Ahora estamos hablando artículo por artículo. Yo me pregunto, volviendo un poco al reglamento, está el procedimiento del artículo 161, el 162 para incluir cambios. Coincido en que el procedimiento que lo vaya leyendo el miembro informante es el que corresponde. La duda es si no vamos a hacer este procedimiento hablando de todo el capítulo. Ya estamos en el artículo 1, a lo mejor terminemos este proceso, pero que podamos hablar de todo el capítulo, que él diga el texto completo y que ahí abramos a discutir, porque si no vamos a tener 3 minutos cada diputado por cada artículo. No vamos a terminar más y metodológicamente creo que es lo que acabamos de aprobar, con una moción que es bien clara. Yo insisto, hay un mecanismo para insertar modificaciones, está en el artículo 161, 162, sigamos el orden que va llevando el miembro informante y eso nos va a permitir ir para adelante. Gracias. Gracias, diputado Carreño. Es la metodología que deberíamos aplicar. La discusión política de la ley ya se ha dado en general. Vamos a lo técnico en particular, si están a favor y si no, si sugieren una modificación. Y si no, seguimos pasando de acuerdo a lo que hemos convenido y creo que es la manera más lógica. Tiene la palabra el diputado Ramiro Gutiérrez. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Ramiro Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Hemos abierto el debate en particular respecto al artículo 1 de la ley, que circunscribe su artículo a la necesidad del presidente de los argentinos de tratar 6 emergencias públicas. Adelanto que el voto de nuestro espacio político va a ser negativo y lo voy a fundamentar. Durante varios días he estado pensando si el centro de la cuestión es la habilitación al presidente de la República de facultades que le corresponden al Congreso de la Nación Argentina. Sin embargo, no estamos aquí solamente para insuflar vida a una megaley artículo por artículo, sino también estamos aquí para distinguir las luces de las sombras. Cuando se produce el cenit, cuando el sol a las 12 del mediodía cae sobre nuestro cuerpo, pareciera que no tuviésemos sombras, pero sí las tenemos. Esta ley, que pido silencio, por favor, señor presidente, pareciera que estuviésemos votando aquí la habilitación para 6 emergencias y que hoy han fenecido 3 de ellas, la fiscal, la previsional y la social. Eso no es así, porque esta ley también viene acompañada de una peligrosa sombra. Y la peligrosa sombra es un mega decreto de necesidad y urgencia con 266 artículos donde estas 3 emergencias siguen vivas. Yo le pido a cada uno de ustedes que lean con detenimiento el artículo 24 infine de la ley 26.122, que establece los efectos jurídicos del DNU que hoy está vigente. Entonces, este no es el objeto de la ley que nos plantean. Aquí no estamos votando solo una megaley de más de 200 artículos. Aquí estamos integrándolo con un decreto de necesidad y urgencia que complementa todo aquello que parece haberse caído. Estamos cediendo porciones importantes de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de nuestra riqueza y porciones de nuestra patria. Miren, yo he traído hoy aquí uno de los padres de la división de poderes, Montesquieu, el espíritu de las leyes,
que nos permite, entre otros, estar en este recinto. Montesquieu decía que la peor de las corrupciones es aquella que está contemplada en la ley, porque el mal está en el remedio, y como el mal está en el remedio, nuestro voto es negativo. Muchas gracias, diputado. Álvaro González me había pedido la palabra. El diputado Álvaro González. ¿Se está? Bueno, vamos a pasar a votar el artículo 1 con las modificaciones introducidas por el miembro informante. Por favor. ¿Cómo? Que sea nominal la votación. Le pido que se logueen, se identifiquen todos. Vamos a hacer nominal la votación. Sí, váyanse logueando los diputados. Y de paso le voy a aclarar a todos los diputados, antes de darle la palabra, mientras se van logueando, que en particular pueden presentarse una propuesta para otro artículo. Digamos, si vamos a fundamentar sin ningún tipo de un fundamento político, no un técnico o una modificación, una sustitución o un agregado, digamos, así lo hacemos dinámico, si no podemos estar 45 días. Les pido por favor que seamos dinámicos y le pongamos buena voluntad. Pasemos a votar. Pido la palabra el diputado Martínez. ¿Están todos logueados? Faltan dos diputados loguearse. Y vamos a someter a votación el artículo 1, de acuerdo a lo informado por el miembro informante con sus modificaciones. Bueno, dígame, diputado, así arrancamos. Sí. Sí, sí, por favor. Gracias, presidente. No, simplemente para aclarar, porque si no entramos en una confusión grande. Nosotros estamos en la votación en particular. Y lo que rige la votación particular en nuestro reglamento es el artículo 158. Y fue lo que discutimos en la labor parlamentaria y entiendo que fue lo que quedó entonces planteado en el plan de labor parlamentaria. Y el 161 también, diputada. Pero el 158 estipula que en la votación en particular, en el debate de la votación en particular, los diputados y las diputadas podemos hacer uso de la palabra durante 5 minutos y además 2 veces. Entonces, lo que acordamos en la labor parlamentaria... No acordamos en la labor parlamentaria. Por eso. Esto es lo que dice... Esto acabamos de... Hubo una moción de un diputado y estuvimos todos de acuerdo. Y el diputado Germán Martínez también estuvo de acuerdo. Diputada, vamos a la votación. Adelante. Discúlpeme, diputada. Sometamos... No, porque si no lo vamos a hacer interminable y estamos trabajando. Hay 45 millones de argentinos que esperan estar a favor o en contra de la ley. Diputada, necesitamos avanzar. No, yo entiendo lo que usted dice. Lo que yo digo, presidente, es que si vamos a votar en particular... Les pido por favor, ahí termina y votamos. No se entiende por qué el griterío, porque lo único que estoy diciendo es que si estamos votando en particular es porque hay diferentes posiciones de cada uno de los diputados y diputadas en este recinto con cada uno de los artículos. Entonces es lógico que las podamos argumentar, presidente, y además de que es lógico, está planteado en el reglamento, entonces no estamos pidiendo nada de una naturaleza... Diputada, le voy a aclarar el tema, así terminamos, y lo termino yo. Mocionamos... Nos pusimos de acuerdo son modificaciones, sustituciones o eliminación de artículos. Ya lo pusimos a consideración recién, diputada. Y la mayoría estuvo de acuerdo en eso. Así que adelante a votación el artículo 1. Tiempo. Se han votado todos los diputados. El resultado, por favor, se leerá por secretaría.
Afirmativo. 134 afirmativos, 121 negativos y 0 abstenciones. Resulta afirmativo, Germán. Y por favor, avancemos. Usted va a poner en consideración el próximo capítulo. Vale lo que voy a decir tanto para lo que es el artículo 2 sigue. Bueno, pero le quiero aclarar algo, presidente. Por favor, termine, Germán, y seguimos. Vote el artículo 2 y después lo digo. Bueno. Para el artículo 2... No, artículo 2. Matías Molle, por favor. Gracias, señor presidente. A ver, en este artículo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ponernos de acuerdo, si por favor. Diputado, a ver, diputada Los Penato, tiene la palabra, para hacerlo ordenadamente. Presidente, acordamos que la unidad del debate era por capítulo. Este capítulo ya se debatió. Ahora solamente resta votar el artículo 2, que no tuvo modificaciones. Es así. Sí, es verdad. Tienen que... La palabra la toman por capítulo, diputado. No. Bueno, porque... Espera un segundo, por favor. En este capítulo vamos a darle la palabra al diputado Molle, luego al diputado Gutiérrez, y a partir del próximo capítulo van a tener la palabra por capítulo. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Acá nos encontramos con la misma dificultad, que es que nosotros estamos, entre los principios y propósitos de este proyecto de ley, nosotros le estamos diciendo que el Estado no tiene que tener, y cito, no tiene que ir contra las libertades constitucionales sin intervención, sin injerencias indebidas por parte del Estado. ¿A qué nos referimos con la injerencia indebida? ¿Qué es una injerencia indebida? ¿Quién va a definir lo que es indebida y lo que no? ¿Cuál va a ser la autoridad de aplicación que va a definir a partir de la aprobación de esta ley cuál es una injerencia indebida del Estado? Nosotros estamos fundamentando con este proyecto de ley la retirada del Estado, y lo vamos a ver en el próximo articulado. Nosotros le estamos quitando capacidad en las empresas estatales, capacidad en el polo científico-tecnológico. Acá, por ejemplo, se habla de seguridad y después en toda la ley solo se habla de una reforma del Código Penal. No se entienden los propósitos ni los objetivos reales de este proyecto de ley. Por eso es que nosotros no podemos acompañar esto, porque son las bases esenciales de estos artículos, de los primeros 4 o 5 artículos en donde nosotros nos encontramos en un claro conflicto, porque estamos cambiando el orden jurídico de nuestro Estado. Si nosotros queremos hacer una reforma constitucional, que es lo que trae aparejado, escondido, este proyecto de ley en su articulado, nosotros tendríamos que ir por otro mecanismo y no por este. Me parece que por esos motivos es que nosotros no podemos de ninguna manera acompañar este proyecto de ley y sobre todo estos artículos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Molle. Diputado Gutiérrez. Señor presidente, estamos discutiendo en particular el artículo 2 de la ley, que establece los propósitos y los principios de la ley. Los principios son las bases axiológicas de la ley. Como un hombre que ha sido formado dentro de los movimientos nacionales y populares, no coincido con las bases axiológicas, con la ideología que transita este proyecto. Creo en el Estado, nación social de derecho. No creo en la libertad absoluta de mercado. Creo en la regulación protectoria de un Estado. Creo que cada hospital público debe ser un centro de asistencia.
creo en la solidaridad social que está presente en los barrios, creo en la educación pública, esa es mi formación. Y también creo que si el propósito de esta ley es la protección de los habitantes y de la propiedad privada, la interpelo y le pregunto, ¿dónde está la aportación ilegal de armas en esta ley? ¿Dónde está la defensa de la seguridad de los argentinos? ¿Dónde está la extinción de dominio, autoría de Sergio Tomás Massa para sacarle el dinero a los delincuentes y volverlo en capacidad y acción de un Estado presente? Como nada de eso existe en esta ley y la voluntad de un Estado se manifiesta en lo que dicen sus artículos, nuestro voto es negativo. Muchas gracias, diputado. Diputado Bornoroni. Sí. Sí, dígame, Germán. Así cerramos el tema. No, usted, Germán. Adelante. Sí. Ahora votamos. Sí. Sí, diputado, discúlpeme. Le pido disculpas. Me pidió la palabra para organizarnos y seguir adelante. No, gracias, presidente. Es cierto que el otro día ya existió ese reclamo, el diputado Pichetto. Me parece que está bien que tengamos una mirada de todo el recinto, porque puede ser que en un determinado momento alguien esté pidiendo la palabra y que se la privemos, no, ni siquiera por mala voluntad, sino que se la privemos por la propia imposibilidad de ver o de ver. Solamente quiero decir esto, presidente, el artículo 2 de este capítulo es un artículo muy importante, hasta tal punto que casi que parece el manifiesto ideológico, el proyecto político del partido de gobierno, que tiene toda la legitimidad para plantearlo de cara a la sociedad. Lo que no creo que tenga la legitimidad para que obligue al cuerpo a votar a favor de eso. Vale para el 2 y va a valer después para el 4, que son las bases para la delegación. Entonces digo, me parece que hay que tener cuidado en eso, porque es prácticamente una plataforma político-electoral, insisto, que tiene legitimidad, pero que acaba de ser avalado. Y lo otro que quiero decir, hay dudas en muchos bloques respecto a la cuestión del capítulo penal. Sepan que acaban de votar la emergencia en seguridad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado después cuando esté la facultad exclusivamente en eso, porque si no lo que va a quedar diputado, es que van a eliminar artículos, pero que van a dejar abierta diputado. la facultad del presidente. Gracias. Bueno, diputado Bornoroni. No vamos a aceptar modificaciones, solicito que se pase a votación Sí. tal cual está en el... A votación, entonces, tiempo. Pidieron votación nominal o a mano alzada, a ver si estamos... Por favor, bueno, votación nominal. Que se identifiquen. Tiempo, por favor. El diputado Ferraro no le está tomando. ¿Cuál es su voto, diputado? ¿Y falta alguien más? Sí, Fernando Carvajal tampoco le está tomando. Afirmativo.
140 votos afirmativos, 115 negativos y 0 abstención. Resulta afirmativo. Ahora, para la consideración del capítulo 2, tiene la palabra el diputado Castillo. Perdón, Sí. el diputado Bonoroni, el miembro informante, después del diputado Castillo. Disculpe. Gracias. Sí, diputado Bonoroni. Sí. Diputado Ritondo, sí. Dígame. Todo el capítulo, después hacen las observaciones y votamos todo el capítulo. Por favor. Diputado. Perfecto. Gracias, presidente. En este capítulo, que está el artículo 3 y 4, vamos a proponer modificaciones en el artículo número 3 y número 4. Voy a pasar a la lectura. Artículo número 3, declaración. ¿El diputado Loredo pide una interrupción? No. Ah, después. Gracias. Bueno, artículo 3, declaración. Plazo, declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre del 2024, del 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de 1 año. La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional en materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí regladas y por el plazo antes establecido. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos. Eso sería el artículo número 3. Y paso al artículo número 4. Artículo número 4, bases de la delegación. Las bases de la delegación legislativa son, además de las que se establecen en otros artículos específicos de la presente ley, las siguientes. A. Promover la vigencia efectiva en todo el territorio nacional de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia con respeto a la propiedad e iniciativa privada y los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios. B. Establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria, y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado. C. Promover la reactivación. El diputado Bonoroni le pide una interrupción al diputado Monzó. ¿Se la concede?